Bienvenidos maestros, bienvenidas maestras. Mi nombre es la maestra Estela Esparza Huerta, especialista en investigación educativa. El día de hoy les doy la más cordial de las bienvenidas a este círculo de estudio, donde tendremos la oportunidad de analizar el documento Principios y Orientaciones Pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana en su parte número 1. Acompáñenme a esta transición, queridos maestros y maestras. Adelante. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Bueno, voy a hacer aquí una parte introductoria donde es muy importante resaltar que en este mundo donde las habilidades blandas, la creatividad, el pensamiento crítico son esenciales, la nueva escuela mexicana, antes de llegar a un concepto como tal, vamos a analizar que propone un cambio radical en la educación. Por eso su nombre de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque vamos en esa consecución de un nuevo ciudadano, pero bajo un nuevo rol del maestro. Esta no solo busca enseñar contenidos maestros, sino también transformar, y ojo aquí, transformar a cada niña, niño, adolescente en esos seres conscientes. La nueva escuela mexicana tiene dos preceptos. El primero es la conciencia personal y el segundo es la conciencia social. Cuando nosotros hablamos de conciencia, hablamos de personas transformadas al final de ese trayecto de los 0 a los 23 años y que es muy importante hacerlos conscientes de toda la potencialidad que tiene su cerebro, de todo lo que pueden transformar a partir de él, a partir de una práctica docente bien dirigida y bien precisa y bien objetiva. Y vamos aquí a ver la importancia, maestros, de explorar cómo este modelo educativo fomenta precisamente esa transformación y esa autorrealización en cada niña, niño, adolescente y joven. El pensamiento crítico entra al escenario como una herramienta poderosa junto con el pensamiento creativo. Y vamos a ver en su momento por qué. Es muy importante prepararlos para ser ciudadanos más comprometidos, más empáticos en una sociedad democrática que requiere personas que analicen, que descubran, que desarrollen sus propios talentos, sus propias habilidades. ¿Mediante qué? Pues mediante la integración de estas 4 metodologías activas o sociocríticas que nos propone la nueva escuela mexicana a través de sus 4 campos formativos. Entonces, es bien interesante analizar la esencia de cada uno de estos proyectos. ¿Para qué? Para generar esa conciencia personal, esa conciencia social y para interiorizar en cada metodología activa para resolver problemas desde distintas aristas. La nueva escuela mexicana, maestros, es un modelo que busca esa transformación y más que nada en esa transformación, la transformación de un país completo. ¿Cómo? Pues por medio de cada ciudadano, por medio de cada futuro ciudadano, en esa gradualidad, en esa enseñanza y en esa madurez gradual. Entonces, este enfoque no solamente es un aprendizaje académico, sino que es una formación integral, porque al final de cuentas queremos formar esos ciudadanos críticos, creativos, inclusivos y comprometidos con su comunidad y con ese entorno. Entonces, si basamos estos principios, ejemplo, se me viene la equidad, la inclusión, la interculturalidad, la sustentabilidad, la sostenibilidad, pues vamos buscando preparar desde hoy, desde mañana, desde el día que recibes a cada niño en tu aula, a cada adolescente en tu aula, tenemos toda la oportunidad de preparar a estos estudiantes para enfrentar en un futuro los retos del siglo XXI, maestro. Por eso la nueva escuela viene bajo esta nueva consigna, bajo esta nueva bandera de justicia social. Tenemos que introducir de manera significativa este nuevo enfoque didáctico, digámoslo así, recuperando también los valores, la inclusión, el respeto y el amor y la valía a la diversidad, la valía al ser humano individual, pero también al ser humano colectivo, como un colectivo, como un ser que le ayuda a su colectivo
desde la madurez de un pensamiento crítico también. Es bien importante fomentar la creatividad, el trabajo colaborativo, porque al final de cuentas, en un punto determinado de la historia de ese niño que va a ser un futuro ciudadano, pues va a trabajar en comunidad. Entonces el trabajo en equipo le da las primeras plataformas para desarrollar ese papel de trabajo comunitario. Cuando hablamos nosotros de valores, pues también representa un pilar fundamental, maestros. ¿Para qué? Pues para la construcción de una sociedad más justa, esa sociedad democrática que también queremos ir puliendo, que queremos ir materializando, porque la queremos más justa, más democrática, más equitativa y sobre todo más consciente. Entonces, la inclusión y el pensamiento crítico, la justicia social de las minorías, el papel de la comunidad y los saberes comunitarios, pues son principios que están interconectados. ¿Por qué? Porque buscan transformar la realidad social para enfrentar desigualdades y promover precisamente el bienestar colectivo. Y cuando nosotros hablamos en esta parte de la educación como un derecho humano, pues vemos que la educación se concibe o debemos de concebirla no solo como un derecho fundamental, sino que vamos más allá, como un pilar, maestros, para construir una sociedad más justa, más inclusiva. Y este modelo precisamente busca garantizar el acceso equitativo al aprendizaje, fomentando valores como el respeto, la solidaridad, la igualdad. ¿Desde dónde? Desde las aulas. Además, se promueve la formación integral de los estudiantes, integrando ¿qué? Su contexto social, su contexto cultural, para que puedan convertirse de manera gradual, vuelvo a hacer hincapié, en ciudadanos responsables y participativos. Tenemos que recobrar la seriedad que precisamente tiene la nueva escuela mexicana en este nuevo escenario pedagógico. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer la diversidad, las necesidades individuales, trabajar de manera colectiva junto con la comunidad para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación que inician precisamente con la labor del maestro. ¿Por qué decimos que es una propuesta colectiva en permanente construcción? Porque su diseño y desarrollo involucran activamente a todos los actores, docentes, estudiantes, familias, comunidades, autoridades educativas, y este enfoque busca reflejar las necesidades, incluso las expectativas, los contextos específicos de las diversas regiones del país, porque ningún contexto es igual, queridos compañeros, haciendo de la educación precisamente un proyecto consciente, y digo consciente porque todo el colectivo tenemos que tener esa conciencia colectiva de lo que estamos ofertando y lo que estamos brindando en nuestras escuelas para que realmente haya aprendizajes efectivos, haya aprendizajes significativos y profundos. También debemos de reconocer en esta aseveración de que es una propuesta colectiva en permanente construcción, pues que reconocemos que la educación es un proceso dinámico, maestro. Por eso es bien necesario actualizarnos, por eso es bien necesario abrazar y acoger a la nueva escuela desde su comprensión más íntima. ¿Por qué? Porque si hablamos que es un proceso dinámico, también significa que debemos adaptarnos continuamente a los cambios sociales. La sociedad de hace 20 años, pues ya no es la sociedad del día de hoy. Entonces, en esa aseveración, también tenemos que hacer cambios en la forma en que brindamos un servicio educativo de excelencia. En esencia, podemos decir, maestros, que la nueva escuela mexicana, antes de llegar al concepto concreto, se basa en la idea de construir una educación transformadora. Vamos a construirla todos los actores. ¿Por qué? Porque no tenemos un trabajo estático ni exclusivo de una autoridad central, sino que es un esfuerzo compartido que evoluciona con el tiempo y con cada una de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué contempla las realidades y contextos regionales y locales? Nos podemos preguntar. ¿Por qué la lectura de la realidad es importante? ¿Por qué la nueva escuela mexicana se basa
en ese enfoque contextualizado. ¿Por qué entra al escenario la comunidad? Buscamos, maestro, responder a las necesidades específicas de esa comunidad. Entonces tenemos que contextualizar la enseñanza, porque si el fin último es solucionar los problemas comunitarios, tenemos que leer lo que le duele a la comunidad, lo que le duele a las personas en todo tipo de ámbitos, económico, social, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, esto significa que reconoce y valora la diversidad cultural, social, económica de México, de cada una de las regiones, de cada uno de los contextos. Y pudiéramos decir que esta propuesta adapta los contenidos y las estrategias pedagógicas para que tengan relevancia en nuestros estudiantes. Nadie aprende de algo que no es genuino, que no es vivencial. Tenemos que vivir el conocimiento. Por eso se rescata o se escucha, no tanto como un rescate, sino que se aborda mucho el aprendizaje situado. Y cuando hablamos de esto, un ejemplo pudiéramos decir la relevancia que tienen los estudiantes. Ejemplos, hay demasiados en las lenguas indígenas, cómo preservarlas, cómo enseñarlas originarias, cómo fortalecerlas, cómo valorar la identidad cultural de toda la diversidad que existe en nuestro país. Si habláramos de prácticas comunitarias, bueno, pues integraríamos el conocimiento local necesaria y forzosamente desde la lectura de la realidad que realizamos en nuestros programas analíticos. Ver sus usos, sus costumbres, quiénes son líderes comunitarios, de dónde puedo obtener o cuáles serían aquellos saberes comunitarios que van a reforzar en el escenario áulico o escolar los saberes escolares. También tenemos que analizar los desafíos socioeconómicos. Y si contemplamos estas realidades, podemos caer en la conclusión de que la nueva escuela mexicana busca construir un sistema equitativo más inclusivo, donde cada estudiante se sienta representado y pueda desarrollar en armonía con su entorno, maestros. ¿Cuáles son los propósitos de la nueva escuela mexicana? Articular la propuesta curricular con los planteamientos de la nueva escuela mexicana con el fin de tener una visión de conjunto tanto del sistema educativo nacional como de la educación básica. La nueva escuela mexicana se basa en una finalidad que es transformar la educación en México. Vuelvo a repetir, para hacerla más inclusiva, más equitativa, orientada a esa formación integral de los estudiantes, de verlos como una unidad. Y podemos rescatar varios propósitos. Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Impulsar una educación basada en valores como la justicia, la igualdad, la solidaridad, la dignidad humana, promoviendo siempre una convivencia armónica. ¿Podemos garantizar una educación inclusiva? Por supuesto que sí. ¿Equitativa? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque reconocemos la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad lingüística de México y vamos asegurando en ese sendero que nadie quede fuera o excluido del sistema educativo nacional. Podemos fortalecer la identidad nacional y cultural. ¿Cómo podemos alcanzar este propósito? Promoviendo el conocimiento y valorar la historia, las tradiciones, las lenguas originarias. ¿Para qué? Para consolidar esa identidad mexicana, ese amor por México. Y si interiorizamos un poquito más, pues asegurar, queridos compañeros, maestros y maestras, que nos sintamos orgullosos de nuestras raíces desde lo local hasta lo nacional y llevarlo a un escenario global. Tenemos que desarrollar las competencias de cada uno de nuestros pequeños desde el aula y entrar de una manera consciente o dejar entrar al escenario de una manera también conocida por el maestro, comprendida por el maestro, bajo una metodología bien estructurada, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la creatividad,
y sobre todo el manejo de las tecnologías. Recordemos que nosotros somos migrantes digitales porque en nuestros años de pequeños pues no teníamos el acceso a estas tecnologías. Pero ahora los niños desde edades tempranas tienen acceso a la tecnología. Entonces, estamos en una era digital donde necesario forzosamente tenemos que dejar entrar al escenario a la tecnología, como decía Philippe Perrenaud, en las 10 nuevas competencias para enseñar. El maestro tiene que dominar las TICs, por supuesto, y más ahora con la inteligencia artificial podemos ampliar nuestros recursos para reforzar, para potenciar, para interiorizar en los procesos de aprendizaje. Tenemos que considerar un proceso efectivo de contextualización. ¿Por qué? Porque tenemos que apropiarnos de esta propuesta curricular para poder comprenderla, para poder interiorizarla y para poder enseñar a partir de ella. Realizar un proceso de formación docente, donde la prioridad se le dé a la socialización del conocimiento, al estudio del marco curricular, al plan y programas, los programas sintéticos de estudio, y más que nada, maestros, que entre más empapados estemos de nuestro plan y programas de estudio, pues de esa manera buscaremos precisamente esa educación transformadora que forme personas capaces de contribuir de manera activa, porque es un programa de estudios activo, al desarrollo de una sociedad más justa y más sostenible desde la transformación de cada ser individual que va a contribuir a esa comunidad. Si cambiamos a uno, a otro y a otro y a otro, tendremos comunidades realmente transformadas desde el punto de vista y el enfoque de la nueva escuela mexicana. Realizar el codiseño, maestros, de contenidos locales para cada campo, por cada fase. Lo anterior supone la participación de las maestras y de los maestros en toda la República Mexicana en la redacción de los contenidos. ¿Por qué entramos todos al escenario? Porque cada uno conoce o ha interiorizado o ha intimidado con la esencia de la información que se maneja en los contextos locales de sus escuelas. Cuando hablamos del codiseño, de esa redacción de contenidos, de esas estrategias didácticas, de esa evaluación formativa en este programa de estudios, pues podemos prestar atención en que se considera un proceso efectivo de contextualización. ¿Por qué? Porque a partir del codiseño se adaptan los contenidos, los métodos, las estrategias educativas. ¿Hacia dónde? Hacia las realidades específicas de las comunidades. Es como si llegáramos al corazón de las comunidades y las desmanteláramos y las escudriñáramos y las entendiéramos. Por eso nos habla de una lectura de la realidad, para poder problematizar. Y si hablamos de esto, podemos encontrar varias razones que hacen efectivo el codiseño. Primero, reconocer a la diversidad. Y para esto, queridos compañeros, se toma en cuenta las características culturales, lingüísticas, sociales, económicas de cada región, porque cada región es particular. Y se integran elementos como lenguas indígenas, costumbres, podemos hablar de tradiciones locales, pero que inciden de manera directa o indirecta en el proceso educativo. ¿Qué más nos abre el codiseño? Pues nos abre a la adaptación. Por eso también la nueva escuela mexicana nos habla de la adaptabilidad. La adaptación curricular que tenemos nos permite a cada uno de nosotros, compañeros, realizar ajustes necesarios según las necesidades locales. Lo que le duele a una escuela no le duele a la otra. Entonces, en esa adaptación vamos a garantizar que los estudiantes encuentren utilidad y pertinencia en lo que se aprende. Y si también abrimos el escenario al codiseño, pues vamos a tener una participación más activa en la comunidad y ustedes se van a preguntar ¿por qué? Porque vamos a colaborar directamente de manera consciente con las familias,
con los docentes, con las autoridades, con esos líderes comunitarios que tenemos que tener materializados, con el minero, con el doctor, con la maestra, con el ingeniero, con el químico, porque si yo tengo un contenido que hable sobre la contaminación del aire y hay algunos lugares donde puede haber este tipo de problemas, pero si ese lo genera la mina, yo ya tengo en mi lista de líderes comunitarios a un minero, a un ingeniero en minas, a un doctor, etcétera, etcétera, puedo invitarlos para reforzar a partir de saberes comunitarios informales o formales, puedo reforzar mi proyecto para robustecer lo que son los saberes escolares. Tenemos que atender a las desigualdades y también nos sirve esta parte para eso. ¿Por qué? Porque nos centramos en las realidades locales y este modelo identifica y aborda problemas específicos como ¿cuáles, maestros? La pobreza, la exclusión social, las barreras para que ellos sigan aprendiendo, promoviendo siempre la equidad. Al final de cuentas, también la flexibilidad pedagógica a nosotros como docentes pues nos despierta esa capacidad de adaptar nuestros métodos. ¿A qué? A las características particulares de los estudiantes, haciendo del aprendizaje algo efectivo, respetuoso, con respecto a las diferencias individuales de cada niña, niño, adolescente y joven que recibimos todos los días. Entonces, este enfoque no solo promueve una educación inclusiva y de excelencia, sino también viene a fortalecer ese vínculo, esa renovación del pacto entre la escuela y entre la comunidad. Llega el momento histórico en que la escuela dice, necesito de ti como comunidad, y la comunidad le dice a la escuela, yo también necesito de ti. Entonces vamos a renovar el pacto, vamos a darnos las manos y a trabajar por cada niño, niña, adolescente y joven. Cuando hablamos de las estrategias nacionales, que son 5 estrategias nacionales, vamos primero a interiorizar en un aspecto bien importante. Para coadyuvar a los procesos de formación docente y codiseño, estas estrategias se van a desarrollar a partir de las siguientes líneas generales. Si nosotros, antes de entrar de lleno a las estrategias nacionales, pusiéramos el dedo en la llaga en los procesos de formación del maestro, o sea, para ayudarnos en nuestros procesos de formación, tenemos estas estrategias nacionales, pero también hay que ver que la coyuntura, la parte medular que le va a dar arranque, que le va a dar energía y le va a dar ese aterrizaje a la nueva escuela mexicana es el maestro. Y si antes de entrar a las estrategias nacionales interiorizáramos en la formación del maestro, podemos identificar que el maestro es fundamental para garantizar que la nueva escuela mexicana llegue a cada una de las escuelas, a cada una de nuestras aulas y llegue transformada a cada una de las comunidades bajo el supuesto de dar un servicio precisamente de excelencia, pero que también lo que le enseñamos a los niños responde a esos desafíos que él vive todos los días. ¿Cómo lo vamos a lograr? En un aula transformadora, maestros. Y para nosotros el aprendizaje continuo no solo debe ser una responsabilidad profesional, sino una oportunidad para enriquecer nuestra práctica y convertirnos en agentes de cambio, en ese nuevo maestro que requiere esa nueva escuela mexicana, ese nuevo maestro que está dentro de su comunidad educativa. Yo pudiera ahorita enumerar varias razones de la importancia de la formación del maestro y puedo argumentar varias. Y la primera es que tenemos que estar actualizados de conocimientos y de métodos. ¿Por qué, maestros? Porque los avances en la pedagogía también siguen su camino y siguen ese sendero. Hablamos como ejemplo la neurociencia aplicada a la educación. También está la tecnología, las ciencias del aprendizaje, o sea, exigen de nosotros que nos mantengamos vigentes en nuestras habilidades, conocimientos,
para ofrecer enseñanzas relevantes y sobre todo efectivas. Tenemos que comprender la riqueza de diversidad estudiantil que recibimos todos los días, porque eso nos ayuda a desarrollar competencias para trabajar con estudiantes de distintos contextos culturales, lingüísticos y sociales, fomentando siempre una educación inclusiva. ¿Y vamos a desarrollar las habilidades socioemocionales? Por supuesto que sí, porque un docente no solamente enseña, o sea, un aula es un universo y cada cerebrito de cada niño es un universo. Entonces, tenemos que ser guía y apoyo para los estudiantes en el desarrollo de esa inteligencia emocional. ¿Desde dónde? Desde la promoción de un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. En un ambiente donde todos aprenden, donde a todos se les generan las mismas oportunidades. Y es de esta manera como fortalecemos el liderazgo educativo. ¿Por qué? Porque al participar en la formación de cada uno de ellos, nos convertimos también en líderes. Líderes en la escuela, líderes en el salón, líderes comunitarios, y que en un punto seremos capaces de influir positivamente en un colega, en nuestros alumnos, en las familias y en la comunidad en general. Entonces, para concluir con la formación docente, maestros, en ese proceso continuo y transformador, tenemos que abrir la conciencia del nivel de impacto que tenemos con nuestros estudiantes y sobre todo en el desarrollo gradual de la construcción de esa sociedad democrática justa y que los tenemos que preparar para ese futuro. Ahora, vamos a iniciar con el análisis de cada estrategia nacional. La Estrategia Nacional para la Atención Educativa, hablando propiamente de la población con algún tipo de discapacidad o capacidad distinta y las aptitudes sobresalientes y otras condiciones, la diversidad de capacidades como punto de partida para la reorganización de los contenidos y considera desde el eje articulador de la inclusión el proceso de contextualización para las escuelas que atienden a estudiantes con alguna discapacidad. Ok, la nueva escuela mexicana da la atención a la población con discapacidad o capacidad distinta y a estudiantes con aptitudes sobresalientes. ¿Por qué? Porque busca garantizar que todos los alumnos, sin importar las características particulares, tengan acceso a las mismas condiciones de aprendizaje y sobre todo las oportunidades de desarrollo. La nueva escuela también promueve esa creación de entornos educativos inclusivos que respetan la diversidad. Por eso somos una escuela inclusiva. Somos seres inclusivos. Y esto implica que las escuelas debemos contextualizar nuestras prácticas pedagógicas, pero también proporcionar apoyos y ajustes razonables para que los estudiantes puedan participar plenamente en su propio proceso educativo, no en comparación con el otro, en su propio trayecto personal. De esta manera, maestros, estaremos fomentando un enfoque que integra, un enfoque que valora a todos los estudiantes que recibimos todos los días, respetando sus ritmos, sus capacidades y contextos, pero siempre estar atentos y contribuyendo a ellos. La Estrategia Nacional para la Enseñanza de la Lengua y las Culturas Indígenas considera los distintos escenarios sociolingüísticos de los estudiantes para enseñar las lenguas indígenas como primera o segunda lengua, así como el español. Y aquí podemos decir que como primera y segunda lengua en la nueva escuela mexicana, pues tiene un objetivo bien interesante, maestros, fíjense. Tiene la misión, digámoslo así, o el objetivo de preservar, de revitalizar y de promover el uso de las lenguas indígenas en el ámbito educativo. O sea, que esta estrategia busca que los estudiantes indígenas fortalezcan su lengua materna.
pero que también, maestros, se valore su lengua, porque es parte de nuestra riqueza cultural, ya sea como primera o como segunda lengua, pues así como el español. Lo que sí tenemos que hacer es contribuir a ese conocimiento, porque también hay que conocerlas para poder valorarlas, contribuir a esa diversidad lingüística, al respeto por las culturas originarias y sobre todo al fortalecimiento de esa educación inclusiva y pluricultural de nuestro país. La Estrategia Nacional para la Modalidad Multigrado consolida la intención de las fases de aprendizaje en aras de entender el aprendizaje multigeneracional al tiempo que propone a las y los docentes de esta modalidad herramientas para el trabajo escolar integrado. ¿Qué podemos decir de esta estrategia nacional? Bueno, pues que tiene como el propósito mejorar la calidad educativa en esas comunidades rurales y marginadas donde no es posible pues tener escuelas regulares, pero sí que la oferta educativa sea de excelencia, donde se le permita al alumno acceder al conocimiento y donde esa diversidad de edad pues sea una fortaleza para que ellos sigan aprendiendo, sin importar el contexto, sin importar la condición. ¿Por qué? Porque debemos fortalecer las competencias de esos pequeños, de que ellos lleguen, al igual que todos los alumnos que asisten a distintas escuelas, que accedan al derecho de llegar a la plenitud de esa conciencia individual y esa conciencia social. Y la Estrategia Nacional para Fortalecer el Tejido Comunitario en Contextos Urbanos, que ya nos vamos directamente a los contextos urbanos, pero aquí voy a interiorizar dos temas, que es fortalecer el tejido comunitario. Vemos que se contemplan pautas y herramientas para que la comunidad escolar y urbana reconozca la diversidad y con ellos la necesidad de establecer el diálogo y la comprensión como elementos centrales para afianzar la identidad individual y colectiva. Analizar críticamente el papel que lo urbano tiene sobre lo rural, lo campesino, y es menester de este contexto, toda vez que en las ciudades los fenómenos de consumismo y clasismo son más recurrentes que en otros contextos. Si habláramos, por ejemplo, del tejido comunitario, yo me iría a la palabra fortalecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecer el tejido comunitario, porque es un pilar fundamental en la nueva escuela mexicana, ya que se busca que la escuela se convierta en un espacio de convivencia, en ese espacio de diálogo, en ese espacio de colaboración entre estudiantes, familias, docentes, miembros de toda la comunidad, porque la idea es contribuir una red de apoyo mutuo consolidado donde la educación trascienda del aula y sobre todo se integre a esas prácticas diarias, a esos valores, a esos saberes locales o comunitarios. A través de esas actividades, maestros, de esas actividades comunitarias, de esos proyectos colaborativos, de esa participación activa de todos los actores, tenemos que ir a la búsqueda de fortalecer los lazos sociales. ¿Por qué? Porque tenemos que promover una educación contextualizada y sobre todo generar un sentido de pertenencia, de identidad que enriquezca tanto el aprendizaje académico como ese desarrollo integral de los estudiantes. Y si hablamos, por ejemplo, de la Estrategia Nacional para la Atención a Niñas y Niños y Adolescentes en situaciones de migración, ya sea esta interna o externa, pues aquí consideramos como epicentro de la contextualización, pues las situaciones de riesgo. ¿En torno a qué? A sus derechos humanos, porque muchas veces se violan sus derechos humanos, así como la experiencia migratoria como fuente de aprendizaje, no como fuente de discriminación, como fuente de aprendizaje, y al tiempo que establece lineamientos y parámetros de movilidad
de los estudiantes entre modalidades y tipos de servicio. La atención, maestros, a niñas y adolescentes migrantes en el marco de la nueva escuela mexicana es fundamental, porque cada vez lo estamos viviendo más. Y tenemos que garantizarle a cada niña, niño, adolescente y joven en esta situación migratoria el derecho pleno a la educación, independientemente del origen, independientemente del estatus migratorio o del contexto cultural. En la nueva escuela buscamos la inclusión, buscamos la equidad, creando un entorno educativo que respete y valore la diversidad y sobre todo las experiencias migratorias que viven estos estudiantes. Entonces, la promoción de un enfoque pedagógico que contextualice el aprendizaje tiene que iniciar en todos los procesos. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a las particularidades que viven estos niños y estos adolescentes migrantes. Porque a menudo ellos se enfrentan situaciones de vulnerabilidad muy delicados y también de desplazamiento. Y en muchos casos, discriminación, abusos emocionales, económicos, físicos. Entonces, esto implica el diseño de estrategias, maestros, que apoyen las situaciones de estos niños y directamente estos niños para superar esas barreras lingüísticas. O sea, por eso hace un momento yo hice hincapié en la profesionalización del maestro, porque la primer barrera del aprendizaje y la participación somos nosotros los maestros. Entonces, si nosotros eliminamos las barreras lingüísticas, emocionales, sociales, etcétera, etcétera, y ofrecemos una educación que favorezca la integración y el desarrollo de estos niños, pues ya estaríamos del otro lado. Y si todavía promoviéramos la sensibilización, primero, de nosotros los maestros, de nuestras escuelas, de nuestras comunidades, sobre los derechos humanos, sobre los derechos de los niños que vienen directamente en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en el contexto de esos 20 derechos, pues estaríamos llevando un proceso de sensibilización muy importante porque fomentaríamos en todos actitudes de solidaridad, de respeto, de empatía, de pensar por un momento por todo lo que ellos han vivido, todo lo que han sufrido, como para todavía cerrarles el acceso a la educación, como para todavía discriminarlos en las escuelas. Entonces tenemos que llegar a esa sensibilización, a esa conciencia, porque son niños, maestros, en una situación vulnerable, delicada. Tenemos que apoyar a esta población migrante y tenemos que asegurar sobre todo una atención integral que abarque aspectos educativos, aspectos sociales, aspectos psicológicos, incluso hasta legales. ¿Para qué? Para promover en esa campaña una educación inclusiva que garantice que ningún niño y ningún adolescente quede fuera del sistema educativo mexicano por una situación migratoria. La nueva escuela mexicana, vamos a entrar un poquito de lleno a la nueva escuela mexicana, su fundamento, a ese respeto irrestricto y a la dignidad humana como tal. Bueno, pues vamos a interiorizar esta primera parte de este documento y podemos rescatar, ¿verdad?, que la nueva escuela mexicana es un programa de estudios transformador que responde a las necesidades actuales de la sociedad mexicana y sobre todo a un contexto global, maestros, con un enfoque basado en la inclusión, en la equidad, en el respeto a la diversidad y que sobre todo en esa transformación del sistema educativo queremos formar ciudadanos críticos, ciudadanos con el pleno ejercicio de una responsabilidad ciudadana, comprometidos con su comunidad, con ellos mismos, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Si la propuesta de la nueva escuela ya le dijo adiós, por así decirlo,
a esos modelos tradicionales. Esos modelos tradicionales centrados solamente en la memorización para dar paso a esta nueva escuela. Por eso se llama literalmente la nueva escuela, porque tiene un enfoque integral que prioriza, fíjense bien, prioriza el desarrollo de competencias para la vida, el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, la capacidad de que ellos se vean como un proyecto de autorrealización personal, con la capacidad que tienen de discernir los pensamientos de su mente, identificar esas creencias que los limitan, para él reconstruirse o construirse según sea el caso. Entonces, esta propuesta nos impulsa a esa participación activa de todos los actores. Aquí pues caben docentes, alumnos, familias, comunidades, proceso educativo, pero también involucra el proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos promoviendo un modelo con la oportunidad del codiseño, de una adaptación contextual que nos permite reconocer a toda esa diversidad, y no nada más cultural, también social, lingüística, que tenemos en nuestro país. Y el programa también se enfoca en atender las necesidades de grupos vulnerables. Por eso llega al escenario la nueva escuela con la bandera de la justicia social de las minorías. ¿Cuáles son las minorías? Pues esos grupos que a lo largo de la historia los hemos tenido ahí, en el rincón, invisibles. Ahora salen al escenario y recobran fundamento, recobran importancia, tanto moral como ética y como legalmente. Y este programa de estudios se enfoca en atenderlos. Hablamos, por ejemplo, de indígenas, migrantes, a alumnos con alguna capacidad distinta, la comunidad LGBTQI+. También hablamos de otros tipos de vulnerabilidad. Esta puede ser social, puede ser económica o incluso mental, porque la parte mental, no porque no se vea, quiere decir que no exista. Entonces pasamos a que la nueva escuela mexicana tiene varios fundamentos, y esto se establece directamente en el artículo 3, que veremos en otra oportunidad o en su oportunidad. Pero cuando hablamos de un fundamento, hablamos de que están diseñados para transformar. Y esta palabra transformar la vamos a escuchar permanentemente en todos los estudios. Hablamos de ese fundamento que transforma a todo el sistema educativo y a todos los involucrados, porque si quiere un nuevo rol activo del alumno, hay que transformar. Si queremos una nueva comunidad, hay que transformar. Si queremos una nueva escuela, hay que transformar. Y si queremos un nuevo maestro, hay que transformarlo. O sea, el maestro también entra en este proceso, en esta mezcla de transformación. ¿Por qué? Porque somos los actores principales en cuanto al aterrizaje del modelo educativo, pero que el interés superior y en quien debe aterrizar todos los programas, bueno, todo el programa de estudios, es en el interés superior, que es cada niña, niño, adolescente y joven. Y si habláramos de algunos fundamentos, pues el primero sería la inclusión y la equidad. ¿Por qué? Porque buscamos garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, de la situación socioeconómica, del género o las habilidades que tenga el mismo acceso igualitario a la educación de excelencia. Y si habláramos de otro fundamento, pues me viene a la mente el respeto a la diversidad cultural y lingüística. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque la nueva escuela mexicana, maestros, fundamenta o fomenta una educación que valore y respete las lenguas indígenas, las culturas locales, en esa cultura local, lo más íntimo que tenemos cada uno de nosotros. Y se promueve la enseñanza de estas lenguas tanto como primera lengua como segunda lengua, según sea el caso, con el fin de preservarla y revitalizarla
en un patrimonio cultural. Otro puede ser un enfoque integral y sobre todo humanista, que es la base filosófica de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar ese ser social, ese ser empático, ese ser humano, ese ser emocional, ese ser que va a tomar en su vida distintas posturas éticas. Ese ser que está preparado para desafiar este mundo contemporáneo y el mundo futuro. Tenemos que formar esos ciudadanos bajo ciertos valores éticos, maestros. Es muy importante valorar el codiseño, la participación comunitaria, el aprendizaje contextualizado, pero sobre todo pertinente. La promoción, y más que la promoción, porque me suena a campaña, sería el conocimiento, el entrenamiento, la comprensión y en esa comprensión la apropiación gradual del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. ¿Y por qué hablo de esto como un fundamento? Lo hablo más como un fundamento filosófico, porque si fomentamos el pensamiento crítico y la creatividad, maestros, estaremos alentando a los estudiantes a cuestionar, a analizar, a proponer soluciones a los problemas que enfrentan, y la nueva escuela mexicana lo impulsa de manera consciente en nuestras metodologías activas, en todas las metodologías activas. Y se promueve el aprendizaje activo y sobre todo la resolución de problemas, porque hay alternancia, pero hay un pensamiento crítico que lo refuerza para elegir la mejor solución para resolver un problema. Y cuando hablamos nosotros que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, como un enfoque o con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, pues hablamos que se refiere a la garantía, pues que tenemos todos los seres humanos, pero sobre todo a la dignidad que todos los miembros de una comunidad educativa, sin excepciones, tiene que gozar. ¿Y qué implica esto? Implica reconocer y valorar la diversidad de culturas, las lenguas, las identidades, las creencias, las capacidades de cada estudiante, una buena lectura de la familia, una buena lectura de la comunidad. Pero el respeto irrestricto fomenta esa convivencia basada en la tolerancia, en esas relaciones que el niño tiene todos los días, tanto en el aula, en el recreo, en la escuela, fuera de la escuela, en la comunidad, con el vecino, qué sé yo. Esa convivencia basada en la tolerancia, en la empatía, en el diálogo y asegurando que todos tengan las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse en un entorno seguro y equitativo. Entonces, para la nueva escuela mexicana, la dignidad humana es un valor intrínseco, es un valor íntimo. ¿Y por qué lo llamo intrínseco y lo llamo íntimo? Porque es irrenunciable, no es intercambiable, es irrevocable, inviolable y que por sí mismo justifica el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos humanos y la justicia social. Así que en el sentido de lo humano en la educación, la nueva escuela mexicana implica, 1, el reconocimiento, el cuidado, la protección, el desarrollo de la dignidad humana de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, esto significa que las relaciones que se construyen en la escuela y fuera de la escuela se dan con las personas, con el propio saber, hay relación, con la ciencia, con todas las disciplinas, con el medio ambiente, con la sociedad, con la tierra, con la tecnología, con el mundo en general, y se realizan a partir de la responsabilidad que se asume hacia cada uno de estos ámbitos de la vida, y no solamente con el conocimiento que tengamos de ellos. Entonces, la tarea principal de la educación
en la nueva escuela mexicana es propiciar, y aquí vamos a encerrar propiciar, que la niñez y la juventud, o sea, ahí hay una corresponsabilidad, junto con sus profesoras y profesores, vayan al encuentro, caminen juntos, caminen de la mano hacia esa humanidad del otro, de los otros, de las otras, de la otra, entendidos desde la diversidad, maestros. ¿Qué nos va a permitir todo esto? Pues esto es la base para una educación que propicie la formación de una nueva ciudadanía. Y si yo les preguntara cuál es esa nueva ciudadanía, pues interiorizaríamos en esa ciudadanía que piensa de manera crítica, en esa ciudadanía que bajo los ejes articuladores cuida su vida, tiene una vida saludable física y mentalmente, valora su cultura, eh, ama la lectura, produce textos de manera autónoma y sobre todo desde desde la pasión por producir, es incluyente, promueve la igualdad de género y la analiza y la cuestiona. Y todo esto, maestros, hacia esa propiciación de la formación del nuevo ciudadano, nos lo da el pensamiento crítico. Por eso el pensamiento crítico tiene que estar, tiene que vivir presente en todas nuestras clases, porque es una forma de vida, no es un contenido nada más, es una forma de vida. ¿Por qué? Porque me ayuda a analizar, a investigar, a comprender, a desmenuzar la información, un pensamiento, una creencia, un problema. ¿Y cómo puedo fomentarla? Bueno, con métodos de enseñanza activos. Por eso tenemos metodologías activas. Y que estas metodologías abren la cortina a la reflexión, a la metacognición, al debate, al estudio de casos, a la resolución de problemas. Y esto le permite a los estudiantes explorar temas desde diferentes perspectivas y desarrollan habilidades, maestros, para el análisis crítico. Tenemos que implementar esta parte reflexiva, esta parte analítica, en lugar de enfocarnos en otras cuestiones, porque el pensamiento crítico es la llave maestra que nos da el acceso a la comprensión de un todo y a la vez de sus partes. ¿Y cómo podemos lograrlo? Bueno, les voy a decir una propuesta nada más, que es estimular la curiosidad, que no se nos muera la curiosidad, porque la curiosidad promueve un ambiente donde se valora la curiosidad misma, que le permite a los estudiantes hacer preguntas, investigar, desafiar ideas preconcebidas, etcétera, etcétera. Pero si hablamos desde esa búsqueda del bienestar humano, porque estamos hablando de un bienestar, de ese encuentro con la humanidad, con las otras y con los otros, pues tenemos que transformar la forma en la que los estudiantes participan en el proceso de aprendizaje, en cómo el estudiante asimila lo que le enseño y si lo que le enseño es consciente y es real y es comprensible. Tenemos que participar tanto el maestro como el alumno de una manera activa en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, porque al final de cuentas, el que enseña y el que aprende tienen un rol activo, pero al final de cuentas todos somos aprendices y todos somos enseñantes. Hablamos de esa justicia social, maestros, porque la nueva escuela trae esa bandera para darle la estafeta de importancia moral, ética y legalmente a esas minorías. Para eso,
tenemos que o tienen que prevalecer varios principios. Primero, la solidaridad, la igualdad sustantiva, la inclusión, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la interculturalidad, entre otros. Desde la perspectiva o desde esta perspectiva, para la nueva escuela, los derechos humanos parten del reconocimiento de que en el espacio público democrático existen diversos sujetos de derechos. ¿De quién estamos hablando? De las niñas, de los niños, de los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, los hombres, las mujeres, los pueblos indígenas y afromexicanos, extranjeros migrantes, grupos de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva escuela mexicana tiene como finalidad que la niñez y la juventud puedan ejercer plenamente su derecho a la educación y que esto constituye el principio fundamental de la práctica educativa nacional establecida en el artículo 3º, con que se busca garantizar la escolaridad, el aprendizaje, la continuidad de la formación de las y de los estudiantes y sobre todo, maestros, de la participación en esas relaciones pedagógicas. Ahí entramos alumnos y maestros de manera directa y que tengan como finalidad la dignidad humana como núcleo fundante de otros derechos. Que el bienestar humano individual y colectivo está relacionado con los desafíos de conocimientos, de valores, de experiencias y saberes específicamente humanos, maestros. De ahí la importancia del ejercicio del derecho a la educación como condición, y vamos a subrayar ahí como condición, para el goce de otros derechos. O sea, que tenemos que buscar esa transformación en la educación y en la forma en la que los estudiantes participan en el aprendizaje. Promover la inclusión, el pensamiento crítico, la justicia social de esas minorías. También aprovecharnos en ese pleno ejercicio de la educación, aprovecharnos de esos saberes comunitarios, de esos saberes escolares, y que estos cambios nos permitan construir una educación que no solamente prepare alumnos para el futuro, sino también que los capacite para ser agentes de cambio, agentes de transformación en las comunidades en las que viven. Y la Ley General de Educación en su artículo 14, fracción segunda, dice: establece a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos como sujetos de la educación, al mismo tiempo que son la prioridad y, como yo les decía, el interés superior del sistema educativo nacional, y son destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia, o sea, en materia educativa. Y la educación es la base para el desarrollo de las capacidades de una persona, por supuesto, y la condición fundamental para la construcción de esa sociedad democrática. O sea, tenemos que evolucionar desde nuestras aulas de manera significativa. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a todos estos cambios. Y hoy en día tenemos estudiantes que cada vez asumen un rol más activo, un rol más colaborativo. Cada vez estamos madurando desde las trincheras un entorno educativo más inclusivo, más participativo y sobre todo más centrado en el desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, la escuela y el sistema educativo deben dirigir la acción educativa a la realización, maestros, de esa emancipación personal. ¿Qué es una emancipación personal, como lo dice la nueva escuela mexicana? Pues evitar a toda costa la colonización, ya sea social, ya sea epistemológica, ya sea de los ámbitos que sea. Pero tenemos que llegar
a la acción educativa, a esa transformación, a esa emancipación de cada niña, niño, adolescente y joven, porque recordemos que tradicionalmente los maestros eran considerados como la principal fuente de conocimiento, o sea, simplemente transmisores de conocimientos. Pero sin embargo, recapitulando y tomando la emancipación personal, estamos ahora en esta nueva escuela mexicana en un enfoque moderno, en un enfoque transformador, donde el rol del maestro cambia de manera significativa, donde el rol del alumno también cambia de manera significativa. ¿Y cómo cambia el rol del maestro? Bueno, el maestro viene a ser un facilitador del aprendizaje, un guía del proceso del aprendizaje. O sea, el maestro ya no solo transmite, sino ahora es un guía que acompaña a sus estudiantes en un proceso de descubrimiento y sobre todo de construcción del conocimiento. Nos volvemos co-creadores o creadores directamente. Facilitamos los recursos, planteamos las preguntas, planificamos, creamos experiencias significativas de aprendizaje, promovemos o somos promotores de esa autonomía, de esa emancipación, porque queremos que desarrollen habilidades para aprender de manera independiente. De ahí nace la emancipación, de aprender de manera independiente, pero de una manera consciente. No nada más aprender por aprender, motivándolos a que, pues a que investiguen, a que exploren, a que experimenten. Somos diseñadores también de entornos inclusivos. ¿Por qué? Porque creamos un ambiente de aula inclusivo, seguro, donde se valoran las voces de todas y de todos, se valoran las perspectivas y sobre todo que vamos de manera gradual, independientemente de cada niño, vamos de manera gradual a lograr esa emancipación que le va a dar un libre aprendizaje o un pensamiento crítico más maduro, maestros. También modelamos ese pensamiento crítico, sí, modelamos la reflexión también. Y cuando yo hablo de modelar el análisis crítico y el cuestionamiento, bueno, estamos alentando a nuestros estudiantes a hacer preguntas profundas todos los días. Un ejemplo de ellos es los 5 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? De acuerdo a la información que nos den, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Los 5 porqués que le permite analizar la información y volverla a analizar, ¿verdad? Reflexionarla, pero también el aprendizaje continuo. O sea, nosotros también somos aprendices, sí, y en la medida en que nosotros nos abramos las posibilidades a aprender, va a ser las posibilidades que les demos a nuestros niños de aprender distinto. Y hay que darles esa oportunidad. También somos los maestros un agente de cambio social, por supuesto. ¿Por qué? Porque promovemos la justicia social. Porque el maestro tiene un rol activo en abordar temas de justicia social, de equidad en el aula y sobre todo sensibilizando a los estudiantes sobre las desigualdades y promoviendo la empatía y el respeto hacia las diversas identidades y sobre todo experiencias. Somos colaboradores de la comunidad, maestros, porque participamos activamente con las comunidades, porque integramos los saberes comunitarios a los saberes escolares, porque yo puedo tomar como recurso un líder comunitario y eso me permite la conexión directa entre mi labor y la comunidad. Ahora, si hablamos de esa emancipación personal de cada niña, niño, adolescente y joven, podemos identificar que desde el aula transformadora que le brinda el maestro, los estudiantes pasan de ser receptores pasivos en esa escuela tradicional a protagonistas, maestros activos de su propio aprendizaje en esta nueva escuela. Y ese cambio implica una mayor responsabilidad y participación de todos los actores en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque el alumno se vuelve aprendiz activo y autónomo. Estamos hablando de la emancipación.
¿Qué quiere decir? Que los estudiantes son incentivados, maestros, a involucrarse en actividades de aprendizaje interactivo, hacen preguntas, a investigar, a compartir sus propios descubrimientos con sus compañeros. Y los alumnos desarrollan habilidades para gestionar su propio aprendizaje. ¿Y eso quién lo tiene que habituar en él? El maestro. Que el alumno se establezca metas, metas semanales, metas en el día, buscando recursos, evaluar desde la caja de herramientas de la evaluación formativa su proceso, pero siempre poniendo los reflectores en el proceso, no en los números. También el niño pasa a ser en esa emancipación colaborador y constructor del aprendizaje. ¿Por qué? Porque trabaja en equipo, porque colabora con sus compañeros en actividades grupales, comparte ideas, resuelve problemas y sobre todo aprende uno del otro. De ahí, la teoría del aprendizaje sociocultural. Todos aprendemos de todos. También el alumno valora y respeta las ideas de los otros y hay que habituarlo y enseñarlo a eso, a escuchar las experiencias de sus compañeros, a aprender a trabajar en un entorno inclusivo, que reconozca las diferencias, si es que las hay, como una fortaleza. Son co-creadores de su aprendizaje, son creadores de su aprendizaje, porque participan activamente, analizan, construyen, aportan sus propias ideas, sus conocimientos, sus intereses, incluso al proceso de aprendizaje. También ellos son agentes de cambio. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque los estudiantes, maestros, son incentivados a ser conscientes de esos problemas sociales. O sea, ¿quién le despierta esa conciencia? El maestro. Y él tiene ese despertar y ve problemas sociales donde antes no los veía. Y ahora él va sintiendo la responsabilidad y el amor incluso y la pasión por transformar a su comunidad. ¿Desde dónde? Desde los distintos proyectos que nos brindan o que los podemos aterrizar desde las distintas metodologías activas o sociocríticas. A través de los proyectos de aprendizaje, los alumnos se involucran en actividades que les permiten aplicar esos conocimientos y esas habilidades que recibió del maestro en un contexto real que contribuye al bienestar social y sobre todo a ese desarrollo sostenible. Entonces, esto implica en su condición de sujetos de la educación, que las y los estudiantes son capaces de conocerse a sí mismos. Y yo creo que aquí radica la tarea más compleja para el maestro, de cómo hacer para que cada niño interiorice, se conozca, se reconozca en muchas áreas, cómo plantee o replantee o elimine cosas para llegar a esa autorrealización personal. Entonces, para ejercer su derecho al conocimiento, al saber y a todas las expresiones científicas, tecnológicas, culturales y al mismo tiempo son capaces de aprender a sí mismos para ejercer plenamente su derecho a la vida. Y esto implica que las niñas y los adolescentes son capaces de establecer con otros diferentes tipos de relaciones, mediados ¿por qué? Por el conocimiento, y el conocimiento en sus múltiples expresiones, así como la responsabilidad y el respeto mutuo. Y esto se puede expresar en el aprendizaje de conocimientos tradicionales como el cuidado de la alimentación y de la salud. Entonces, la nueva escuela mexicana reconoce que las y los estudiantes son sujetos de derechos, dentro, maestros, y fuera del espacio escolar, con necesidades y características propias, capaces de reinterpretar, de incidir y de transformar el mundo que los rodea como lo haría cualquier adulto.
Y el ejercicio o el derecho al ejercicio propio de la razón de las niñas, de la juventud, los constituye en sujetos fundamentales de su propio proceso educativo con capacidades, ojo aquí, para crear, para aportar, para elaborar proyectos para sí mismos, con sus compañeras, con sus compañeros, con sus maestros y maestras, con sus familias y con su comunidad. No es una función de la nueva escuela formar capital humano como lo hacía el anterior programa de estudios para responder a perfiles que establece el mercado laboral desde la educación básica hasta la educación superior. O sea, no solamente enseñamos conocimientos, valores y actitudes, sino que también tratamos de interiorizar en ellos, en esa transformación educativa, para que las comprendan, las asimilen y las adapten a esa sociedad a la que ellos pertenecen. Entonces, ¿la escuela debe formar niñas, niños y adolescentes felices? Sí, porque vamos a ir despertando de manera gradual ese conocimiento por sí mismos. Sí, porque estamos formando ciudadanos críticos del mundo. Estamos creando ciudadanos emancipados mentalmente, capaces de tomar decisiones que beneficien su vida, maestros. Hasta allá llega la nueva escuela, de su vida y la de los demás. Y la escuela es un lugar donde se construyen relaciones pedagógicas que tienen un impacto, y eso lo tendríamos que tomar en cuenta los maestros, un impacto en la vida cotidiana de cada pequeño, de cada adolescente y de cada joven. Incluso el impacto trasciende hasta las familias y a nuestro propio proceso de enseñar. Y es fundamental que las escuelas den prioridad, le den voz a las niñas, a los niños y a los adolescentes sobre sus derechos que los protegen. Para esto, los maestros también deberíamos de interiorizar en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en un contexto de sus 20 derechos para que ellos los conozcan, para que ellos los comprendan, para que las madres sepan a qué instancia o a qué institución acudir. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de salvaguardar es esa integralidad de cada niña, niño, adolescente y joven en todos los espacios en los que él se desenvuelva, ya sea dentro y fuera de la escuela. Entonces, la nueva escuela mexicana reconoce que el centro escolar es un sistema social y sí, maestros, somos como la comunidad. En la comunidad nos relacionamos todos, pero somos como una mini comunidad, por así decirlo, porque ahí somos el centro donde recibimos a una centena, por decir un ejemplo, de alumnos y que cada centena, cada individualidad en sus cerebritos traen información distinta, traen usos y costumbres distintas, incluso religiones distintas, etcétera, etcétera. Entonces, somos el epicentro de ese recibimiento de un sistema social plural, diverso y muchas veces desigual, y que es responsable de generar cada escuela esas relaciones pedagógicas, culturales, sociales, que mejoran y fortalecen, vamos a encerrar ahí, fortalecen la vida individual de ese ser social hacia la transición, cuando ya establecemos relaciones con los demás, de ese ser comunitario. Y esas relaciones se dan dentro y fuera de la escuela. Entonces, maestros, es muy interesante porque ello implica replantear el carácter universalista y nacionalista del conocimiento. Y aquí vamos asumiendo que la diversidad es un punto de condición, pero también de partida de los procesos de aprendizaje en función
a aquello que es común para todos. Y en la nueva escuela mexicana, bueno, tiene un propósito también muy interesante, que es el compromiso por brindar no solamente una educación de calidad, sino el estándar se eleva de excelencia. Y aquí las mediciones de diferentes instrumentos aplicados en la educación básica y media superior, pues muestran ese rezago educativo histórico en mejorar el conocimiento, las capacidades, las habilidades de los educandos en áreas fundamentales como la comunicación, las matemáticas y las ciencias. La educación que promueve esta transformación de la que tanto hemos estado hablando, de esa sociedad democrática, derivó en la propuesta de construir esta nueva escuela mexicana con un trayecto formativo de los 0 a los 23 años. O sea, no solamente nos limitamos, bueno, partimos de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, que hasta ahí llega la educación básica, pero la obligatoriedad se extiende hasta los 23 años porque es ahí donde vamos a ver materializado ese futuro ciudadano que requiere esa nueva sociedad democrática que estamos construyendo desde la nueva escuela mexicana. Y esto lo vemos, bueno, hubo unos cambios precisamente en la reforma de la Constitución de los artículos 3, 31 y 73, que veremos también en su momento, pero la Secretaría de Educación Pública desarrolló este programa de estudios en un plan de 23 años que le da una base sustantiva para reforzar la educación en todos los grupos de edad para la educación y esta lleva el tinte de obligatoria. Ahora, vamos a aterrizar en el concepto de la nueva escuela. La nueva escuela mexicana es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de las y de los mexicanos. Y esta institución tiene como centro, en su corazón, la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo, entre otros de los que ya hemos mencionado, es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios, adaptado a todas las regiones de la República. Entonces, la educación así concebida debe ser para toda la vida. O sea, el conocimiento ni la educación en sí misma es estático, avanza. Entonces, siempre estamos en constante aprendizaje o en un aprendizaje permanente, porque una vez concluido el ciclo formal, hasta la incorporación de la vida útil, o sea, queremos llegar hasta ese punto. Y desde la nueva escuela se ofrecerá para todas las edades conclusión de estudios, actualización, profesionalización a los maestros, aprendizaje de los avances en el conocimiento por parte de los maestros para ofrecer esa educación transformadora que requiere la nueva escuela mexicana, la certificación de competencias. ¿Para qué? Para esas nuevas formas de producción y de servicios, son nuevas formas. Y la nueva escuela se caracteriza por una estructura abierta. ¿Por qué? Porque le abre los brazos a la comunidad, la recibe, prioriza la atención de poblaciones en algún tipo de desventaja, ya sea por condiciones económicas o sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares de aprendizaje a todas y todos los mexicanos. ¿Qué garantiza la nueva escuela? Condiciones de excelencia, maestros. Y para poder ofertar una educación de excelencia, ahí entramos nosotros a la batalla como maestros excelentes, ¿verdad? Porque requerimos un servicio educativo a ese estándar, a ese nivel, y que proporciona en cada uno de ellos este servicio de excelencia con el fin de lograr el bienestar y la prosperidad
incluyente de todas y todos los mexicanos. ¿Qué más garantiza? El derecho a la educación desde la inicial hasta la superior. Por eso hay políticas económicas que están apoyando a todos los estudiantes para que se logre esa culminación en ese trayecto formativo de los 0 a los 23 años. Y para eso se tienen que llevar a cabo 4 condiciones necesarias. La primera, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios educativos. Cuando hablamos nosotros de la asequibilidad, pues esto implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. La accesibilidad obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todas y todos, niñas, niños y adolescentes y jóvenes. La aceptabilidad considera establecer criterios de seguridad, de calidad, de calidez en la educación, así como de las cualidades profesionales de los maestros. Y la adaptabilidad se refiere a esa capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural específico donde están nuestros estudiantes, en cada escuela, al igual que a la promoción de los derechos humanos a través de qué vía? De la educación. Vamos a ver ahora los principios que fundamentan, ahora sí ya estamos de lleno en los principios que fundamentan en la nueva escuela mexicana, que no los vamos a terminar en este estudio, vienen en la segunda parte, para cual les invito, vean el segundo video. Primer principio, fomento de la identidad por México. La nueva escuela mexicana fomenta el amor a su patria, el amor a sus raíces, el amor a su historia, el amor a la comunidad, el aprecio a la cultura, el conocimiento de su historia desde lo local hasta lo estatal y lo nacional. Y sobre todo, ir creando un compromiso de cada uno de ellos con los valores. ¿Cuáles valores? Pues los plasmados en la Constitución política. Y de ahí vamos a derivar, nos vamos a ir a la cultura, porque la cultura puede considerarse actualmente como un conjunto de rasgos distintivos, o sea, muy particulares de ciertos grupos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, que los caracterizan. Por eso ellos tienen una identidad, pero tenemos que despertar esa identidad por nuestro país. Desde lo local, vuelvo a repetir, lo estatal y lo nacional. Y ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismos, maestros, sobre cada uno de nosotros. Y a través de ella, el hombre se expresa y toma conciencia de sí mismo. ¿Por qué? Porque se reconoce al mismo como un proyecto inacabado. Y cuando nosotros hablamos de esa conciencia, también hablamos de un desafío. Es un desafío a madurar en la nueva escuela mexicana, pero también dentro de ese desafío hay grandes oportunidades. ¿Cómo cuáles? Fomentar la conciencia y el conocimiento de sí mismos, de que realmente tomen la estafeta y la batuta de sí mismos porque ellos son su propio proyecto. Y para ello tenemos que desarrollar habilidades cognitivas, socioemocionales y hasta físicas. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que ir desarrollando y madurando estas habilidades
para llegar a la crítica, para llegar a la creatividad, pero sobre todo para irlos convirtiendo en aprendizajes y constructores activos, primero de ellos mismos, porque si cambian ellos mismos, van a cambiar a las comunidades hacia seres más emancipados, autónomos, capaces de enfrentar desafíos de manera proactiva y sobre todo de adaptarse a esos contextos, transformarlos, que siempre exista esa chispa inquietante por transformar. ¿Y cuál sería otro beneficio? Pues que ellos priorizan una sociedad que incluye, una sociedad donde hay paz, una sociedad donde no se está en lucha con las mujeres, una sociedad donde hay una independencia cognitiva, intelectual, emocional, una construcción física. Tenemos que llegar, maestros, a formar esos ciudadanos activos y conscientes de manera urgente. ¿Por qué? Porque de manera gradual los vamos a ir transformando hacia ciudadanos comprometidos con su comunidad y con una fuerte conciencia social. Y con esto vamos a promover valores, no solamente conocimientos, habilidades, actitudes, también valores. El respeto, la honestidad, la solidaridad, la empatía, la justicia, la democracia. Y este tiene un impacto en los estudiantes, por supuesto, porque van a ir desarrollando una mayor comprensión de los problemas individuales, de la capacidad que tiene el ser humano de construirse a sí mismo y de construir una sociedad y de reconstruir un ambiente. Y es capaz en esa conciencia de sí mismos en reducir brechas de desigualdades desde la educación. Esas brechas que le han lastimado en la historia de la humanidad. Y es bien importante implementar la nueva escuela mexicana a pesar de los desafíos con los que se cruza. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a ese desarrollo integral de nuestros estudiantes en toda la extensión de la palabra, para ir madurando ese pensamiento crítico, para crear un sistema en el que él viva y él se desarrolle más equitativo, más inclusivo y sobre todo capaz, maestros. La escuela tiene que ser capaz de formar a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del siglo XXI. Nos vamos al siguiente principio, que es la responsabilidad ciudadana, y la responsabilidad ciudadana implica la aceptación de derechos y de deberes personales y comunes, y bajo esta idea, las y los estudiantes formados en la nueva escuela mexicana respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad, gratitud, entre otros. ¿Por qué? Porque son formados para responsabilizarse y velar por el cumplimiento de los derechos humanos, desarrollar conciencia social y económica, lo que significa que estamos a favor del bienestar de todos, ese bienestar común. Y sentimos empatía y le vamos a hacer sentir empatía por quienes están en una situación de vulnerabilidad. Y vamos a promover una cultura de paz para el fortalecimiento, uno, de una sociedad más equitativa y dos, democrática. Y para ello tenemos que inculcar o rescatar, como lo quieran ustedes llamar, los valores cívicos, los valores humanos esenciales de nuestro tiempo. La amistad, la bondad, la fraternidad, la generosidad, la gratitud, la honestidad, el humanismo, la humildad, la igualdad, la justicia, la laboriosidad, la lealtad, la libertad, la perseverancia, la prudencia, la reciprocidad, el respeto, la solidaridad, la superación personal, la tolerancia, etcétera, etcétera. Y la nueva escuela mexicana promueve esta formación ciudadana y a través de ella la responsabilidad que implica el ejercicio de las libertades,
la adquisición de los derechos. Y las y los estudiantes desarrollan esa conciencia social que es el clímax de la nueva escuela mexicana, la conciencia personal y la conciencia social, que le permite actuar con respeto a los derechos humanos y comprender que su participación es importante, pero que también tiene repercusiones tanto benéficas o no en su grupo y en su comunidad. Y siguiente principio, la honestidad. La honestidad, pues, es un valor que aterriza en un comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, y la honestidad permite que tengan confianza en mí, confianza en el niño, confianza en el adolescente, y que al final de cuentas la honestidad, maestros, es un sustento de la verdad. Es una persona en la que se puede confiar, en la que se puede permitir darle una tarea, darle una responsabilidad económica, ética, ambiental, etcétera, y que siempre va a tener una buena relación con otros ciudadanos. Es así como termino esta primera parte de este círculo de estudio del documento Principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Y este cambio, queridos maestros y queridas maestras, no es solamente una reforma educativa. Yo creo que vamos más allá. Yo creo que es una verdadera transformación de cómo vemos y cómo queremos ver a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que la nueva escuela mexicana nos regala la oportunidad de crear en ese laboratorio mágico que son nuestras aulas, desde nuestra formación, planificación, evaluación, ambientes de aprendizaje, todo lo que podemos generar en esa magia creativa. En ese laboratorio podemos sacar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes críticos, conscientes, creativos, inclusivos, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, querido maestro y maestra de este estudio? Espero que me dejes ahí tu comentario en la cajita de comentarios, y comparte este video con quien tú crees que, como yo, el poder de la educación y la transformación está en la nueva escuela mexicana, con los maestros valientes y guerreros que toman la estafeta para transformarla desde nuestras aulas.